bienvenida y espero que esté bien. Lo estamos nosotros, gracias al Señor, sigue sosteniendo nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra actitud. También eso tiene mucho que ver con lo que queremos recibir del Señor. Recuerda que yo he dicho varias veces que su actitud le va a llevar a su altitud. Y es que debemos de ser fuertes y darnos cuenta que Dios tiene el control de todo. Muchas veces nos enfocamos en lo que está sucediendo, en las cosas que están pasando y son cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es paz, es amor, es gozo, es amabilidad, es bondad, es paciencia, es fe, es humildad y es dominio propio. Hay muchos comentarios y muchas cosas que se dan con esto que sucede en el país después de las elecciones y cuántas cosas hablan. Bueno, de hecho yo les voy a decir algo y es que yo tengo casi 3 años y medio de no ver ninguna noticia hondureña. Yo veo canales europeos y si hay algo, ahí lo van a pasar o agarro mi teléfono y selecciono lo que voy a leer. Porque lo que entra en nuestra mente se almacena, baja a nuestro corazón y los puede causar una tristeza, una forma diferente de poder ver las cosas de Dios. En el libro de Eclesiastés 11, versículo 4 y 5 dice: el que al viento ve no siembra, el que a las nubes ve no cosecha. Como tú no conoces el camino del viento, tampoco sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay tantas cosas que ver que Dios ha hecho que no necesitamos estar viendo tanto lo que el hombre destruye. Dicen que una vez había un hombre que pintaba aves preciosas y alguien le dijo: ¿por qué solo pintas aves bellas y no pintas aquellas que son bañadas por el petróleo derramado? Entonces le dice él: yo no pinto lo que el hombre destruye, yo pinto lo que Dios hizo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces, como le digo, lo fijamos en los problemas, en las cosas que están sucediendo. Y si bien es cierto, son parte de nuestro entorno, pero usted tiene un Dios que todo lo puede. Un Dios que ha dicho que Él es Jehová, Dios de toda carne, que nada es imposible para Él. Algunas veces yo igual tengo algunos problemas que ahí que me preocupa un poco y después llego a la conclusión y digo: pues si yo tengo un Dios que me ama, un Dios que siempre me ha sacado, ¿por qué estoy así? Yo quiero hablar hoy en 8 escalones en la caída de Pedro. Muchas veces nosotros creemos que estamos fuertes y no es así, no es así. Si lo vemos a la palabra en San Juan 15:5 dice que separados de Él nada podemos hacer. Si lo vamos a la palabra en 1 Corintios 10:12 dice: viendo aquel que creyendo estar fuerte, vea y no caiga. Y si lo vamos a 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 dice: Él guarda los pies de los santos. Pero los malos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Pedro era un hombre de un carácter fuerte y se creía fuerte. Y es que la historia de Pedro nos revela cómo el Señor, en su fidelidad, advierte a los que son suyos. Observemos la caída de Pedro. Advierte, Dios siempre advierte. De hecho, el Proverbios dice, 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su nido. La condenación nunca viene, o la maldición nunca viene sin advertencias. Siempre Dios advierte. Siempre dice el Señor y anuncia lo que puede venir. Por eso quiero hablar esto de la historia de Pedro, de la caída, los 8 escalones que le proporcionaron la caída a Pedro. Y quiero que a través de la palabra vayamos viendo esto y que veamos las cosas y nos ayude a nosotros también. En primer lugar, Pedro confiaba en sí mismo. Dice Lucas 22:33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él confiaba en sí mismo. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos. Y confiamos incluso en las posiciones de bienes que tenemos, en el dinero que tenemos ahorrado, en lo que hemos estudiado. Incluso confiamos en que somos más inteligentes, o sea, que somos más fuertes, o que somos más como seguros y que podemos
resolver los problemas. Yo intenté hacerlo eso por mucho tiempo. Intenté hacer las cosas a mi manera y confiaba en mí mismo. Y alguien a mí me dijo, qué bien te tiene Dios. Y yo le dije, Dios no me tiene bien. La Biblia dice, es tu fuerza que yo te ayudaré. Y me dijo el hombre, ¿a dónde dice? Porque nunca lo he leído. Sí, yo confiaba en mis bienes. Confiaba en que solo pues agarraba un animal y lo vendía y resolvía el problema. Confiaba incluso en mis amigos. Hay amigos que sí se puede confiar, pero el principal se llama Jesús. Pero él confiaba en sí mismo. Él decía, no, yo soy Pedro. Yo sé que yo puedo solventar este problema y aunque vengan a agarrar a Jesús, yo me voy con él. ¿Y qué pasó después? Vamos a ir leyendo a través de la palabra. Por eso nunca confíe en usted mismo. Que su confianza esté puesta en Dios. Porque todos los que confiamos en Dios somos victoriosos. Porque Dios gana las batallas por nosotros. Si hay algo que debemos de hacer nosotros, es confiar en Dios. Es darnos cuenta que Dios es nuestra única solución. Es darnos cuenta que con Dios podemos hacer muchas cosas y que nunca nos va a dejar. Pero como le digo, confiamos en nosotros mismos y creemos que no podemos caer. Por eso es que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aunque hay una lucha entre Dios y el diablo, sabemos quién va a ganar y ese es Dios. Y que nosotros, a través de la fuerza del Espíritu Santo, podemos ganar cualquier tentación. Pero no confiemos en que nosotros podemos hacer las cosas solo. Solo con la presencia del Espíritu Santo se pueden hacer las cosas. Por eso nunca tome determinaciones creyendo que usted puede llevar las cosas bien. Siempre lleve las cosas al Señor, siempre presénteselas a Él. Siempre ponga a Dios en primer lugar. Siempre dele un tiempo a Dios. Ore por las situaciones. Yo estoy orando por algo y ya tengo casi 6 meses. Y Dios ha dado algunas señales. Pero tampoco ha dicho ya. Y tampoco yo he pensado que Dios no lo va a hacer. Porque dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere o se espera debajo del cielo tiene su hora. Así es que no confíe en usted. Pedro cometió el error. Él confiaba en sí mismo. Él creía que porque él antes era fuerte y dirigía un grupo que se había levantado en contra del gobierno romano, podía él ahora que andaba con Jesús, podría hacer las cosas él. No. Faltaba todavía el proceso. Faltaba todavía eso que Dios tenía que dar y esa prueba que le tenía que venir. En segundo lugar, durmió cuando debía velar. Dice el 22:45 de este mismo pasaje de Lucas. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él durmió. Muchas veces nosotros somos igual que Pedro. ¿A qué horas se levanta o a qué horas lo levantamos para orar? ¿Cuál es el momento que tenemos nosotros en comunión con Dios? La palabra de Dios en 8:17 de Proverbios dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No busque a Dios después de todo el ajetreo que tiene en el día. Hay personas que quieren leer la Biblia en la noche. Dice Dios que el día fue hecho para el hombre. Y en la noche, dice Jesús, que nada se puede hacer. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que la mejor hora para orar es a las tempranas horas de la mañana. Podrá decirme que yo no puedo. Es que tiene que alimentarlo para que le crezca. Y tiene que tomar una iniciativa para levantarse. Pero si queremos hacer las cosas, a la manera de nosotros, no va a funcionar. Por eso Pedro, en 5:8 dice, velad. En 1 de Pedro 5:8, velad en todo tiempo.
porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro durmió cuando tenía que estar velando también. Igual nosotros. Hay veces que tenemos algo que se tiene que resolver y queremos que Dios lo haga, pero no le damos a Dios ese tiempo a las tempranas horas de la mañana. Muchas veces lo primero que prendemos es el teléfono antes de leer la palabra de Dios. Y empezamos a ver incluso redes sociales que casi todo es mentira. Creo que el 99% de las cosas son mentiras. Porque ¿cómo van a decir cosas que van a hacer cuando lo que van a hacer puede traer alerta a los otros? Entonces nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por los bienes que Dios ha puesto en manos de nosotros, pero pasamos por alto esa responsabilidad. Y Pedro aquí es un ejemplo de eso, que dormía en vez de velar. Él sabía, Dios ya había hablado sobre ti o edificar la iglesia. ¿Cuántas veces Dios también ha hablado sobre nosotros que va a hacer algo? Pero no seguimos nosotros las reglas de Dios. Y creemos que Dios va a hacer las cosas. Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que seguir lo que Él ha dicho, no nuestros propios conceptos. En tercero, reaccionó de manera carnal. Dice Lucas 22:50 de este mismo capítulo. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Actuó de manera carnal. Y nosotros no podemos actuar así. Pedro sabía quién era Jesús y sabía lo que Dios estaba haciendo con él, pero se olvidó y actuó de manera carnal. Y nosotros también muchas veces reaccionamos en algunas circunstancias de manera carnal. Y a mí me tocó eso. Estaba yo en la iglesia, habíamos terminado el servicio de las 7, antes teníamos servicio a las 7, de 7 a 8:30. Incluso hasta las 9 ahí estábamos, pero a las 10 comenzaba el otro servicio, pero ahora solo tenemos servicio a las 10 de la mañana, porque el problema de la iglesia es que lo motiva a uno a hacer cosas y después ya no va. Entonces, mi esposa iba pasando en el vehículo de ella, y yo salí, y ella creyó que yo le iba a decir algo. Y ella frenó, y la persona el que venía atrás venía muy cerca. Y entonces pegó en el bumper del carro de mi esposa. Aquel hombre se salió, pero enojado, diciendo que ella era culpable. Si bien es cierto, también hubo un descuido de ella en frenar, sin saber a qué distancia venía el otro, pero también hay que manejar a distancia. Entonces salgo yo y le digo, ¿y a quién quieres asesorar vos? ¿Qué te pasa? Si ella es mi esposa. Pero se imagina el tono. Y sí, me revolví. En forma carnal. Es que el hombre se revuelve más. Pero al mismo tiempo escucho una voz que me dijo, hey, ¿sos pastor? Y le digo yo, ¿sabe qué? Dígame, me dice. Quiero pedirle perdón y disculpas por la forma como suspendí la voz y le hablé. Y me dijo que el hombre, ¿sabes qué? Eso arregla todo. Arregla todo. Porque la prepotencia tuya y la soberbia me hizo que yo me subiera. Al carro no le pasó nada. Y nos vemos. Pedro aquí reaccionó de manera carnal. Y debemos de evitar nosotros eso también. Por eso, el 26, 4 y 5 dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad, de Proverbios. Responde al necio como merece su necedad para que no seas tú igual que él. Manzana de oro con figura de plata, dice la palabra en Proverbios, es la palabra dicha como conviene.
Entonces, vemos aquí que Pedro reaccionó en forma carnal. Dice Juan 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no no la he de beber. Jesús le dijo: pero ¿qué te pasa si vos sabías que para ahí iba yo? ¿Por qué actúas carnalmente, Pedro? Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo? Que lo vamos a estudiar el día de mañana. Lo que pasó con todo esto después y qué sucedió en la vida de Pedro. Entonces debemos de evitar reaccionar en forma carnal. No es que no nos vamos a enojar, pero podemos controlar el enojo y no llevar el enojo al máximo como generalmente se lleva. Cuarto, siguió de lejos. 22:54 de este mismo libro de Lucas dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Muchas veces somos como Pedro. Seguimos de lejos a Jesús. Lo seguimos cuando nos conviene. Pero ya cuando nos preguntan si somos cristianos o si vamos a una iglesia, bueno, yo asisto, dicen. Que es de lejos, como decía Job. De lejos te había visto, ahora mis ojos te ven. Entonces Pedro lo seguía de lejos. Se había andado 3 años con él y había visto todo lo que él había hecho. ¿Por qué decidir seguirlo de lejos? Y nosotros también, viendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, conociendo del poder de Dios sobre nuestras vidas, lo seguimos de lejos igual que Pedro muchas veces. No le damos el tiempo que él necesita, ni le damos el lugar que él debe tener. No les involucramos incluso en la obra. Va a la iglesia, se viene de la iglesia, no pasa nada. Debemos de ser más observativos. Yo siempre recalco eso en las personas nuevas que llegan a la iglesia. Porque si nosotros estamos ahí, las personas nuevas llegan buscando una esperanza. Y si nosotros que estamos ya y que hemos visto lo que Dios ha hecho, deberíamos de interesarnos más por ellas. Pero no, lo pasamos por alto, lo vemos de lejos. Y así era Pedro. Lo siguió de lejos. Tenemos que seguir de más cerca a Jesús para tener más de Él. Quinto, se sentó con los impíos. Por eso es que el Salmo 101, versículo 1, dice, el Salmos 1, perdón, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero Pedro no, se sentó, con los impíos. En el 22:55 dice su palabra, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Se metió con ellos, con los impíos. Estaba metido con los que estaban dañando a Jesús. Pero claro, su corazón ya, como él lo veía de lejos, como él se había separado de todo lo que Dios le había hecho, se metió con ellos. Ahí. Y muchas veces nosotros cometemos el error sabiendo todo lo que Jesús ha dicho. Y Dios en 2 Corintios 6, del 18 al 21, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué relación Dios con el diablo? ¿Y qué relación tiene el agua con el aceite? Huye en medio de ellos. Pero muchas veces nosotros los involucramos con personas que no quieren nada con Dios. Tenga cuidado con quién se lleve. No quiere decir que las va a descartar, pero tampoco debe ayudarle a Dios. Deje que Dios trate con ellos y usted solo sea sal y luz cuando le toca hacerlo. Pero no puede sentarse
en los lugares donde usted iba y visitaba anteriormente. Si el amigo le dice, vamos, usted le puede decir, perdona, pero tengo un compromiso. Aunque él le diga que usted ya cambió, aunque él le diga que usted está raro, aunque él le diga que usted parece tonto ahora o que ahora lo tienen arruinado, Dios sabe lo que está haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, lo que dice Amós 3:3, andarando juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces Pedro se sentó con los impíos. ¿Cómo podía estar ahí? Pero él lo hizo por eso. Estamos hablando de los 8 escalones de la caída de Pedro. Número 6. Se escondió detrás de una mentira. Mire, qué terrible esto. 22:58. Dice, un poco después, viendo otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Se escondió atrás de una mentira. Nosotros a veces los escondemos también atrás de una mentira. Y si hay algo que nos hace parecer al diablo es que digamos mentiras. En todas nuestras circunstancias, aunque tengamos problemas, aunque tengamos que decir algo que es bien difícil, pero hay que decirlo porque Dios es un Dios de verdad. El padre de la mentira es el diablo. 8:44 de Juan. Entonces nunca nos parecemos más al tipo ese que cuando mentimos. Pedro se escondió atrás de una mentira. ¿Por qué no digo sí, yo soy? Yo estuve con él y él me formó. No, muchas veces nosotros escondemos también ser cristiano. ¿Es cierto que vas a la iglesia? Sí, de vez en cuando voy. ¿Es cierto que aceptaste a Cristo? Bueno, yo estoy yendo. No, debemos de decir la verdad siempre. Porque Dios es un Dios de verdad. Número 7. Maldijo y juró. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículo 71. Dice su palabra. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Oiga bien, mire usted, maldijo y juró. Sé que salieron palabras de su boca de lo que él era antes. Y muchas veces nosotros somos igual. Maldecimos a alguien. O juramos y prometemos algo y no lo cumplimos. No jures por nada, dice Dios. Ni nosotros no hemos sido redimidos por Dios para estar maldiciendo. Nosotros hemos sido redimidos por Dios para ser de bendición. Pero Pedro aquí maldijo y juró. Dijo, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablar. Porque el versículo 70 de Marcos 14 dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ya había tenido algo él, pero inmediatamente él reaccionó y maldijo y juró. No caigamos en ese tipo de cosas. Seamos siempre originales y seamos siempre personas que reflejemos a un Jesús que ha hecho mucho por nosotros. Por último, negó al Señor 3 veces. Mire usted, negó al Señor 3 veces. Lucas 22, del 57 al 62, dice su palabra. Pero él negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire usted, el gallo cantó. Vamos a leer hasta el 62. Y Pedro dijo, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Por eso, acerquémoslo más a Dios. Démosle a Dios cada día más nuestro corazón.
Entreguemos áreas de nuestra vida que no están siendo ministradas por Él y que nosotros seguimos como cubriéndolas para evitar la caída igual a la que tuvo Pedro. Porque entonces Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Debemos de ser firmes en nuestra convicción. Debemos de reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Porque como yo he dicho siempre, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el quinto es usted y soy yo. Y es lo que la gente ve. Anunciemos el evangelio a través de nuestra posición, a través de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hacer las cosas. Porque Dios es un Dios que nos ha dado todo y nadie más nos va a dar lo que Él nos ha dado. Así es que evitemos por todos los medios la caída de Pedro para que podamos ver grandes cosas en el Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios haga resplandecer el rostro sobre usted y ponga dentro de usted paz y le muestre muchas cosas. Le bendigo en el nombre de Jesús. Si Él así lo permite, nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones a todos y